¿qué tal amigos del Universal? Soy Guadalupe Galván, editora de Mundo. Suele decirse que Medio Oriente es una herida abierta. La nueva ola de violencia que estamos viendo entre israelíes y palestinos nos lo vuelve a recordar. Y una pregunta ronda en el aire. ¿Estamos ante el inicio de una nueva guerra? La posibilidad no se puede descartar. El conflicto israelo-palestino data de la fundación misma del Estado de Israel en 1948 y los palestinos mantienen el mismo reclamo desde entonces, tener un Estado propio. Los enfrentamientos que estamos viendo entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos dejan un saldo ya de decenas de muertos y cientos de heridos. Dos chispas desataron la crisis actual. La primera de ellas, la amenaza de desalojo de familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, después de que un tribunal israelí falló a favor de colonos judíos. Esto desató las protestas de los palestinos. La segunda, el llamado Día de Jerusalén, cuando israelíes suelen marchar para recordar la captura de la parte oriental de Jerusalén en 1967, en la llamada Guerra de los 6 días. Para los palestinos se trata de una afrenta directa y por eso esta fecha suele detonar enfrentamientos y manifestaciones. Y esto fue justo lo que sucedió este lunes. Las fuerzas antidisturbios de Israel y los palestinos se enfrentaron en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. El saldo fue de cientos de heridos. La organización islamista Hamás, que controla la franja de Gaza, amenazó entonces con atacar con misiles y cumplió. Israel respondió con bombardeos en Gaza, en los que han caído líderes de Hamás, pero también civiles. La crisis parece no tener fin y comienza a asemejarse peligrosamente a la situación que se vivió durante el más reciente conflicto a gran escala en 2014. Y es por eso que Estados Unidos mandó a un enviado a tratar de detener la escalada. Aquel conflicto fue devastador. Estamos hablando de 2.200 palestinos muertos, la mayoría civiles, y 72 israelíes, en su mayoría soldados. Antes de eso hubo conflictos en 2012, en 2008, en 2006. Las razones de todas estas guerras tienen el mismo fondo. Cuando se decidió la creación del Estado de Israel, el plan original era crear también un Estado árabe independiente y un régimen especial para el caso de la ciudad de Jerusalén. Esto nunca se hizo realidad. A lo largo de los años han existido diversas propuestas y lo más cerca que han estado las partes realmente de llegar a un arreglo fueron los acuerdos de Oslo, que establecían un plazo de 5 años para hallar una solución definitiva. Sin embargo, tampoco pasó. Aunque Naciones Unidas reconoció a Palestina como un Estado observador no miembro en 2012, dándole voz en el foro, eso no significó la creación en sí del Estado palestino. ¿Por qué es tan complicado que se cree dicho Estado? El meollo del problema es que tanto israelíes como palestinos reclaman Jerusalén. Israel considera toda la ciudad como su capital y los palestinos quieren Jerusalén Oriental como futura capital de su estado. La razón es que allí se ubican algunos de los sitios religiosos más sagrados del mundo. Hablamos de la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa en el caso de los musulmanes, el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones para los judíos, y además el Santo Sepulcro para los cristianos. Los palestinos exigen que su Estado tenga los límites previos a la Guerra de los 6 días. Israel lo rechaza. Y hay otros 2 asuntos que hacen todavía más irreconciliables las diferencias. Los asentamientos que ha construido Israel en los territorios ocupados tras la guerra de 1967 y los millones de refugiados palestinos que reclaman su derecho a regresar, algo que Israel no está dispuesto a aceptar. Se trata de un polvorín inmenso y cualquier paso en falso, cualquier exceso puede derivar en una nueva guerra. Es por eso que la situación actual resulta tan alarmante. Soy Guadalupe Galván, editora de Mundo.